Cualquier sistema vivo de nuestro querido planeta es una expresión elocuente de la sorprendente habilidad del universo para encontrar el equilibrio perfecto y hacer lo que se supone que hace la vida, medrar. El curso natural que sigue la vida es medrar. Fijémonos en la que es una de las grandes maravillas de la vida. Cómo un pequeño óvulo y un solo esperma indómito y valiente pueden desencadenar un proceso del que al final nace un nuevo ser humano. Un ser con muchas habilidades y un potencial ilimitado, con un cerebro capaz de reflexionar sobre aspectos complejos de sí mismo, con piernas hechas para bailar y correr, dedos lo suficientemente hábiles para tejer un cesto, tocar el violín o acariciar un rostro. Si hay algo que nos ha enseñado la naturaleza, es que la vida está diseñada para funcionar y que, como cualquier ser vivo, nuestro propósito es medrar. Pero a pesar de ello, para la mayoría de la gente de este planeta, la vida no consiste en medrar, sino en sobrevivir, en intentar aguantar. ¿De verdad que no lo podemos hacer mejor? ¿Acaso el universo trabajó durante 14.000 millones de años solo para crear una especie que acabaría siendo una enemiga de la propia vida y, por tanto, enemiga de su propio hogar? Yo no lo creo. Me llamo Foster Gamble y me he pasado casi toda la vida intentando averiguar qué ha pasado, cuál es la causa ahora mismo de que el planeta sufra esta sorprendente agonía y soporte todas estas penurias. Cuando era joven, impulsado por la miseria que veía y por el miedo que tenía a que nuestra especie no sobreviviera, me embarqué en un viaje para buscar la respuesta a preguntas como ¿es posible que los seres humanos podamos medrar? Y si es así, ¿por qué no lo hacemos? Mi búsqueda me llevó a lugares a los que nunca imaginé que pudiese llegar. Descubrí sorprendentes hallazgos que al principio parecían no estar relacionados, pero que al final resultaron tener una conexión vital, como luego veréis. Descubrí un código, un modelo en la naturaleza que ha estado presente en el mundo de las artes y en iconos a través de los siglos. Creo que este código es la clave de una nueva fuente de energía limpia y sostenible que puede revolucionar completamente el estilo de vida de las personas. También acabé entendiendo cómo está amañado nuestro sistema económico y descubrí qué podemos hacer para evitarlo. Este viaje me reveló nuevas formas de poder reclamar nuestro poder para crear sistemas liberadores y saludables en cualquier lugar de la Tierra. Ahora sé que no somos un error, simplemente estamos equivocados. Hemos permanecido ciegos ante nuestra brillantez. Nos han despojado de nuestra fuerza, hemos ignorado nuestro genio. Hemos dejado pasar por alto nuestro verdadero poder y grandeza. Pero todo eso está a punto de cambiar. Os invito a que compartáis conmigo los momentos más importantes de mi increíble viaje. Para ello, he creado este navegador que nos llevará a través del espacio y del tiempo. Dejad que os lo muestre. En esta pantalla podemos acceder a lo que he llamado nuestros conocimientos vitales. Son los datos vitales que no nos facilitan los medios corporativos, los cuales en Estados Unidos se han reducido de 50 compañías a 5 en tan solo 25 años. Lo usaremos para ver realmente si lo estamos haciendo bien o no. La pantalla de la derecha traza un curso para vivir en el planeta Tierra en condiciones sostenibles y saludables, al cual he denominado navegación perspicaz. Y esta será nuestra brújula. En vez de una aguja que nos busque el norte en el campo magnético de la Tierra, esta brújula tiene la forma del propio campo. Y esa forma, como pronto veréis, contiene ramificaciones tecnológicas y sociales sorprendentes. Después de una búsqueda que me ha llevado toda la vida, he terminado por creer que este modelo realmente guarda la clave para conseguir un mundo que funcione para todos. Así que vamos allá.
Crecí en un mundo de privilegios y poder. Asistí a las mejores escuelas privadas y luego a la Universidad de Princeton. Como uno de los descendientes directos de Procter & Gamble, me prepararon para ser un líder en la compañía, pero en cambio elegí un camino diferente. Comencé a despertar cuando estaba en primaria. Los adultos me enseñaban que la manera de protegerme ante una explosión nuclear era meterme debajo del pupitre y protegerme la cabeza. Fue entonces cuando de verdad empecé a hacerme preguntas. Un par de años después, tuve una experiencia directa con la energía universal. Ocurrió un día cuando iba de camino a la escuela en el autobús mirando por la ventana. Tuve una visión de un modelo en forma de remolino y supe que el flujo de energía que estaba viendo era el mismo que podía encontrar en un átomo o en nuestro sistema solar. Sentí intensamente que de alguna manera yo también estaba hecho de ese mismo modelo. Esa visión fue lo que me animó a estudiar ciencias y a intentar averiguar cómo funciona el universo y cómo encajamos los seres humanos en el modelo general de energía de la vida. Años después, me enteré de que el modelo que vi ya lo habían descubierto algunos científicos. Parece ser que en 1921, Albert Einstein obtuvo el premio Nobel por descubrir que cuando se desprende energía en el universo, aparecen pequeños paquetes de plenitud. Este modelo nos dice mucho acerca de cómo evoluciona la vida. Teniendo en cuenta las perpetuas maravillas de la creación en el universo, y lo insostenibles que resultan muchos de nuestros sistemas humanos, deduje que me resultaría útil aprender cómo el universo crea y mantiene la vida. Cada uno de estos pequeños paquetes de plenitud que Einstein descubrió, denominados cuanto, o en este caso fotones, están compuestos de un material que los envuelve, pero por dentro son diferentes, como un remolino en el agua. Estos paquetes siempre siguen el mismo modelo, da igual lo grandes que sean, y son de vital importancia en asuntos que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí, como las guerras del Oriente Medio, el colapso financiero mundial y cómo conseguir justicia para todos. Veamos cómo. Los matemáticos llaman toroide a este modelo. La energía de un toroide fluye desde un extremo, circula por el centro y acaba en el otro extremo. Está equilibrada, se autorregula y siempre es completa. El científico e inventor Arthur Young fue el primero que me enseñó un toroide. El futurista Duane Elgin explica que el toroide es el modelo primario que utiliza la naturaleza para la vida a cualquier escala. La evolución implica desplegar, extender. Así que la pregunta es, ¿qué está extendiendo el universo? Y lo que el universo está extendiendo son sistemas autoorganizados, y podemos notarlo a diferentes escalas. Un sistema autoorganizado es el término técnico de un sistema que se controla a sí mismo, que se conoce a sí mismo. Si nos fijamos en la naturaleza, podemos ver este tipo de formas autoorganizadas por todos lados. Podemos verlo en la sección transversal de una naranja, en la sección transversal de una manzana. Podemos verlo en la naturaleza dinámica de un tornado. También en el campo magnético que envuelve la Tierra, un campo magnético similar alrededor de un individuo. También podemos verlo en la estructura de una galaxia en forma de remolino, o en la estructura de un pequeño átomo. A todas las escalas, a través de toda su historia, el universo tiene un único proyecto. Está produciendo toroides. El universo es una fábrica de toroides. Estas dinámicas toroidales son visibles a varias escalas. Una de ellas a nivel galáctico, compuesto por grandes estructuras giratorias que contienen miles de millones de estrellas. Generalmente, esas galaxias giratorias parecen tener enormes brazos y tienen vórtices que van desde el centro hasta el extremo del halo galáctico que las rodea. Las estrellas
se mueven desde este disco galáctico hacia el halo, bajando hasta los vórtices y así sucesivamente. Sabemos que algunas estrellas ya han realizado dicho camino, como la estrella Arturo. Incluso se podría describir así la atmósfera de nuestro planeta. El tiempo baja desde el polo norte hasta el ecuador y luego vuelve a subir. Y desde el polo sur sube hasta el ecuador y luego vuelve a bajar. Incluso la dinámica de la superficie del Sol es muy similar. Por supuesto, lo estamos analizando desde un punto de vista externo en un modelo a pequeña escala. Pero si lo aplicamos al sistema solar, que se incluye en la galaxia, la cual está incluida en un grupo de galaxias, que a su vez forman parte de un grupo mayor, nos adentramos en un mar ilimitado de corriente toroidal infinita. Un toroide es como la respiración del universo. Es la forma que toma la corriente de energía a cualquier nivel de existencia. Pero también existe una estructura subyacente en cómo encaja la corriente, una especie de esqueleto. Se llama vector en equilibrio, un término acuñado por uno de los grandes pensadores del siglo XX, Buckminster Fuller. Inspirado por la obra visionaria de Fuller, me pasé décadas investigando las dinámicas del vector en equilibrio y del toroide. Me emocioné tanto por el potencial de la forma de la energía toroidal que en 1997 fundé junto con otras personas un grupo de reflexión multidisciplinario llamado Sequoia Symposium para analizar el modelo e investigar sus aplicaciones. Todos los datos que fuimos recogiendo me convencieron de que el toroide y el vector en equilibrio son modelos primarios, fundamentales para la creación del universo a todas las escalas. En las reuniones del Sequoia Symposium me enteré de que había inventores que afirmaban que usaban la dinámica toroidal como la base de dispositivos que generaban energía sin combustión. Este progreso revolucionario, que utiliza lo que a veces se denomina punto cero, radiante o energía libre, es lo que ahora se denomina tecnología de nuevas energías. Teniendo en cuenta que muchos de los sufrimientos que padecemos en nuestro planeta son debidos a la falta de acceso a la energía, me di cuenta de que una fuente de energía libre, ilimitada y limpia sería uno de los mayores avances de la historia. No solo podría mejorar la calidad de vida en el planeta, sino transformarla de verdad. Así que empecé a preguntarme quién más conocía este modelo o esta poderosa y potente fuente de energía. Algunos de los científicos del grupo de reflexión me mostraron cómo diferentes culturas habían codificado el toroide durante milenios. Al parecer, las culturas antiguas habían incluido este código en las formas más persistentes entonces posibles. Por ejemplo, en historias, iconos, alfabetos y edificios. Ahora mismo estamos en uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo, el Templo de Osiris en Abidos, Egipto. Se han encontrado muy pocos símbolos y signos en el Templo de Osiris. Sin embargo, hay un dato muy importante en ese templo. Es un dibujo apenas visible, pero muy preciso y claro. No está grabado con cincel en la piedra, ni tampoco esculpido. Está grabado con un objeto candente en la estructura atómica de la piedra, de una forma extraordinaria. Nassim ha descodificado el símbolo de Osiris en 3 dimensiones. Ya que nuestro mundo no está formado solo por 2 dimensiones, tiene sentido que los códigos que transmiten información sobre nuestro mundo tampoco se limiten a diseños planos. Su versión tridimensional del símbolo de Osiris empieza con el vector en equilibrio, un campo de fuerza en perfecto equilibrio que irradia 12 líneas de energía iguales. Estabilizan su centro como los 12 radios de una rueda. El modelo primario de esta corriente de energía en equilibrio alrededor de esta estructura es el toroide. Aquí
aquí lo ampliamos a la siguiente escala con un total de 64 pirámides llamadas tetraedros. Si incluimos esferas que representen el campo de energía toroidal que envuelve a cada una de las pirámides y después eliminamos las pirámides, nos encontramos una matriz que es, sorprendentemente, una superposición exacta del símbolo de Osiris. Un modelo tridimensional con el mismo modelo que fue grabado con un objeto candente en el muro de piedra del templo egipcio hace miles de años. Bueno, ahora viajemos a través de los continentes, de Egipto a China, donde la misma figura geométrica aparece en otro lugar sagrado construido en 1420. Si vas a la ciudad prohibida, allí residen los dioses del sol y allí encuentras en la entrada a los perros Fu, los guardianes del conocimiento, quienes lo protegen bajo sus patas. La misma figura geométrica de 64 unidades de energía aparece codificada de nuevo. Entonces me empecé a preguntar, ¿es una simple coincidencia que ese diseño exacto aparezca en lugares tan importantes en dos continentes diferentes? Pero luego Nassim me enseñó que a lo largo de los siglos, esta figura geométrica de 64 puntos aparece codificada de nuevo en otras culturas de todo el mundo. El árbol de la vida de la cabalística hebrea crea la misma estructura que hemos visto, con el vector en equilibrio de nuevo incluido en cada uno de los niveles. El sistema de sabiduría ancestral chino llamado I Ching se basa en 64 hexagramas, símbolos formados por grupos de 6 líneas, algunos continuos y otros discontinuos. Y se pueden unir como las 6 caras de un tetraedro, y juntos formarían el cristal tetraédrico de 64 caras. Este mismo patrón aparece en los estudios científicos modernos. La doble hélice tiene un alfabeto de 64 codones que se utilizan para codificar el ADN humano. Gracias a esto me di cuenta de que hace miles de años tenían un avanzado conocimiento de la geometría de la vida del universo. Pero ¿cómo pudieron saberlo? La mayoría de las historias del antiguo Egipto, de los mayas y los incas, hablan de que los dioses del sol llegaron a la tierra y les enseñaron ingeniería, escribir y todos sus conocimientos científicos. Empecé a preguntarme si todos estos dioses del sol no eran sino civilizaciones avanzadas que llegaban desde otra parte de nuestra galaxia. Estos textos de muchas culturas ancestrales describen que llegaron en barcos voladores, o según la tradición védica, en máquinas voladoras, etc. Existen muchas referencias a la llegada de estos dioses del sol a través de los tiempos. ¿Es posible que estos primitivos pilotos, llegados desde más allá de nuestro mundo, fuesen los responsables de compartir el conocimiento de este código? ¿Puede ser que aprovechasen su poder para viajar a través del cosmos? Nunca pensé que esta investigación me llevaría a tales conclusiones. Todas estas ideas hicieron que mi mundo se tambaleara, pero Nassim tiene pruebas contundentes que respaldan sus teorías, y no encuentro ningún otro razonamiento lógico que explique cómo se han podido registrar avanzados conceptos matemáticos y físicos desde hace más de 3000 años. Pedí consejo a uno de los mejores investigadores, el Dr. Stephen Greer, el fundador del Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Ha llevado a cabo cientos de entrevistas con testigos de los más altos cargos gubernamentales y militares. Y por eso, cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, hablamos de civilizaciones que han logrado ser sensibles como nosotros, pero cuya tecnología y quizás habilidad social son tales que han sido capaces de convertirse en civilizaciones interestelares o interplanetarias. Y si nos fijamos en el hecho de que los cálculos más conservadores son que en la galaxia de la Vía Láctea hay al menos 10.000 planetas como la Tierra que tienen vida inteligente, y que al menos la mitad de ellos pueden estar igual de avanzados que nosotros o más, es casi seguro que ahí fuera haya vida inteligente que ha controlado las leyes del universo
más allá de lo que se enseña hoy en día en centros como el MIT o Caltech, para poder viajar a través del espacio-tiempo en tiempo real y a través de enormes distancias del espacio interestelar. Tenemos más de 4.000 casos en los que estos objetos han aterrizado en tierra firme y han dejado pruebas físicas. Más de 3.500 casos de testimonios de pilotos. Cientos de casos, incluidos los del investigador con mayor cargo de la Administración Federal de Aviación, John Callahan, y un gran número de otros operadores, donde el radar ha registrado que esos objetos volaban a una velocidad de miles de kilómetros por hora, o se desmaterializaban y luego volvían a aparecer en otro punto del cielo. Sí, nos han visitado los extraterrestres, algunas naves se han estrellado y se han recuperado material y cuerpos. Tenemos contacto con alienígenas, que no provienen de otro país extranjero, sino de otro sistema solar. Y sí, he participado en todo ello. Existen documentos que he visto que hacen referencia al hecho de que el Roosevelt tuviera varios ejemplos de ovnis. Y concretamente, después de descubrir que llevaban a bordo armas nucleares. Pero mi comandante me dijo, Jordan, lo que has registrado en el diario de a bordo nunca ha ocurrido. Los miembros de la tripulación que entraban y que salían vieron al ovni sobrevolando el cielo. Era un objeto metálico circular y, a mi entender, los misiles estaban desactivados. Significa que ya no funcionaban. Algo desactivó esos misiles. Hay que recordar que esta cosa volaba a varios miles de kilómetros por hora. Entonces va y dispara un rayo de luz hacia la cabeza nuclear, le da, y luego se eleva así, y nosotros volábamos así, dispara otro rayo de luz, se gira así, nosotros íbamos así, dispara otro rayo de luz, baja así, dispara otro rayo de luz, y entonces sale volando por donde vino, y la cabeza nuclear sale disparada hacia el espacio. La sensación que tuvimos en ese momento era que tenía que haber sido extraterrestre. Cogieron la película y buscaron la parte que tenía el ovni, cogieron unas tijeras y la cortaron. La colocaron en un rollo aparte y lo metieron todo en un maletín. Le devolvieron el resto de la película al comandante Matchman y dijeron, tenga, no hace falta que le recordemos, comandante Matchman, la gravedad del fallo en la seguridad. Damos este incidente por cerrado. ¿A quién le cuentas que has visto un ovni sin que te mire como si estuvieses loco? De todas las pruebas de la existencia de los ovnis, hay un fenómeno extraordinario que continúa dejándome perplejo y me fascina. La aparición por todo el mundo de los llamados círculos de las cosechas. Estos elaborados diseños aparecen misteriosamente en campos de cereales, de manera que los tallos aparecen doblados, pero vivos. 5.000 de estos modelos han aparecido en más de 30 países diferentes, la mayoría de ellos en Inglaterra. Los medios de comunicación han hecho creer a mucha gente, y al principio a mí también, que estos dibujos en los campos son una especie de broma que han gastado unos gamberros por la noche. Y claro que hay versiones que son falsas, pero las que están hechas por el hombre son muy rudimentarias en comparación con la gran mayoría de estas elegantes creaciones. ¿Es posible que unos gamberros hayan creado los 5.000 modelos que se han contabilizado? ¿Es posible que unas cuantas personas puedan crear, solo con cuerdas y tablas, algo tan complejo y maravilloso como esto en mitad de la noche, bajo la lluvia torrencial y sin dejar restos de huellas en el suelo? El campo electromagnético de la zona donde se han doblado los tallos del cultivo para crear la imagen a menudo aparece sobrecargado de electricidad estática, y algunas de estas zonas aparecen llenas de extrañas partículas magnéticas. Uno de los diseños de cultivo más alucinante no es un círculo, sino un rectángulo que parece ser una respuesta directa a un mensaje que se lanzó al espacio en 1974. El mensaje era una señal de radio que describía la localización de nuestro planeta en el sistema solar y a los seres humanos con la esperanza de que una inteligencia extraterrestre lo pudiese recibir e interpretar. Y 27 años después, en el año 2001, este diseño dibujado en un campo de cultivo aparece en Inglaterra,
junto con lo que podría ser un autorretrato del remitente. El mensaje encaja con el formato de la señal de la NASA y describe un sistema solar distinto al nuestro. Un retrato del remitente, un ADN que no es humano y una antena de microondas que aparentemente usan para comunicarse, en vez de la antena de radio que utilizamos nosotros. El símbolo de la antena ya había aparecido un año antes en ese campo exactamente, justo al lado de una antena de ondas de radio activa, igual que la que utilizó la NASA para enviar la señal original. La NASA continúa negando cualquier tipo de contacto extraterrestre. Y aún así, año tras año, estas espectaculares creaciones aparecen. Entonces, ¿qué significado pueden tener estos extraordinarios diseños? Aquí tenemos versiones en 2 dimensiones que parecen revelar el toroide en 3 dimensiones. Y aquí está el vector en equilibrio. Y el diseño relacionado de 64 caras que ya hemos visto codificado en el arte de muchas culturas ancestrales. Cuando me di cuenta de la coherencia existente entre los círculos en los campos y las codificaciones ancestrales, pensé que fuese quien fuese el que los hubiese creado y viniese de donde viniese, estos diseños tienen que tener un importante propósito. Son tan coherentes. Al final he llegado a creer que el modelo del toroide y el vector en equilibrio, especialmente en la forma del tetraedro de cristal de 64 caras, nos está mostrando cómo funciona la energía en el universo para que podamos alinearnos con ella. Creo que nos están dando un modelo para acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites, así como nuevas formas de propulsión. ¿Acaso podríamos recibir un mensaje más importante desde su punto de vista y especialmente ahora que empezamos a expandirnos despreocupadamente más allá de nuestro propio planeta? Fui a buscar más datos que pudiesen confirmar esta teoría y conocí al Dr. Jack Kasher, un antiguo profesor de física en la Universidad de Nebraska, quien también ha investigado el fenómeno ovni. En su presentación en el Sequoia Symposium, el Dr. Kasher nos enseñó una serie de excepcionales dibujos de una mujer llamada Lane Andrews, quien afirma que la han invitado a subir a una nave extraterrestre. Me sorprendió ver los detallados dibujos que había hecho del campo de energía toroidal, el cual, según ella, propulsaba el vehículo y protegía a los pasajeros. Posteriormente entrevisté a James Gilliland. James tiene varias horas de secuencias filmadas de avistamiento de ovnis en su granja cerca del Monte Adams, en el estado de Washington. También afirma que ha subido a bordo de una nave alienígena. Lo que me dejó alucinado fue que nunca antes había visto a Lane Andrews, ni sabía nada de su experiencia y aún así describió un fenómeno que era sorprendentemente parecido: muchas naves con aros giratorios de luz. ¿Se trataba solo de una coincidencia que James y Lane describiesen la misma dinámica toroidal y que los dos hayan sufrido el acoso del gobierno y de las agencias militares? A algunos la idea de los ovnis les puede parecer una locura, y aún así, si la analizamos desde otro punto de vista, es completamente verosímil.
La Tierra existe desde hace 4.000 millones y medio de años. ¿Qué pasaría si hubiese otro planeta que fuese casi como nosotros, casi exactamente igual? Que tuviese 4.501 millones de años. Ellos están 1 millón de años por delante de nosotros y a escala galáctica seríamos como hermanos gemelos. Por tanto, ¿dónde estaremos dentro de 1 millón de años? Ya habremos solucionado todos estos problemas y aún hay otra forma, ya sea a través de los agujeros de gusano o deformando el espacio. Tiene que haber una forma de generar energía que nos permita sacarla del vacío. Y el hecho de que ellos estén aquí nos demuestra que han encontrado una forma de hacerlo. Esto es algo sorprendente para el sistema humano que está en pleno proceso. Entiendo por qué la gente de nuestra generación, la gente que aspira a posiciones de liderazgo político, etc., nunca se atreve a abordar esta cuestión, porque es un reto a nivel mundial, un desafío fundamental para la humanidad. Así que aquí estamos, una especie relativamente inmadura que lucha contra una posible autodestrucción. Si la alineación con el toroide esconde la clave para el acceso a una nueva forma de energía limpia y segura, imaginemos las consecuencias. Este podría ser el avance tecnológico más importante de nuestros tiempos. ¿A quién no le gustaría tener una fuente de energía ilimitada y plenamente disponible? Esa es la pregunta clave, y es la que me lleva a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Parece ser que los científicos de principios del siglo XIX habían estado desarrollando métodos alternativos para obtener electricidad sin combustión. Nikola Tesla creía que había logrado acceder a lo que denominaba energía radiante. Muchos científicos piensan que descubrió lo que ahora llamamos energía libre. Pero antes de que Tesla pudiese acabar el proyecto, su inversor, el banquero J.P. Morgan, que tenía el monopolio del cobre que se utiliza en el tendido eléctrico, se dio cuenta de que el descubrimiento de Tesla podía transmitir electricidad sin necesidad de cables. Y entonces dejó de financiar las investigaciones de Tesla. El laboratorio de Tesla apareció quemado y a él lo condenaron al ostracismo. Y todo por intentar cumplir su sueño de conseguir energía ilimitada para todos. Un inventor de hoy en día, Adam Trombly, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del toroide. Trombly construyó una dinamo, un generador de corriente directa que proporcionaba energía eléctrica directamente del aire. Intentábamos demostrar que al limitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó, y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí, en este toroide, tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombly para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombly no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombly. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente.
Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión. Pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el Dr. Eugene Mallove, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombly, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno ovni. Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar, sí, estas cosas son reales. ¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno ovni. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno ovni está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, para algunos implica una fortuna de 200 billones de dólares. Las reservas registradas de petróleo, carbón y gas están valoradas en más de 200 billones de dólares. Si se revelase esta información, cambiaría completamente el poder geopolítico. De una manera que aún no se ha visto en toda nuestra historia. Y pasaría en una generación. Empecé a examinar las soluciones que suponían estos significativos avances y, para mi sorpresa, estos conceptos ya habían sido demostrados en cientos de laboratorios de todo el mundo, pero sus resultados aún no han salido a la luz. En vez de hacer que las cosas colisionen e intentar controlar la explosión, estas nuevas tecnologías se basan en la mezcla, en el baile con lo que naturalmente es. El denominador común de todos estos dispositivos de energía libre que he visto es que imitan de una manera u otra la forma de energía toroidal. No hace falta que creamos en la tecnología de la energía libre para preocuparnos por la represión de las ideas y los nuevos inventos. Yo mismo pensé, ¿cuál es la mejor manera de justificar nuestra dependencia del petróleo, carbón, energía nuclear y otras tecnologías peligrosas y contaminantes, sino afirmar que no hay ninguna otra alternativa mejor ni más barata? Era mi querida esposa y socia creativa, Kimberly, quien me recordaba una y otra vez las implicaciones humanas de mi investigación científica. Para mí, por muy interesantes que me parezcan los toroides, los extraterrestres y la energía libre, la pregunta más importante era, si llegamos a entender todas estas cosas, ¿ayudaremos realmente a aliviar el sufrimiento humano de alguna manera? Pues resulta que sí. Gran parte del sufrimiento del planeta está relacionado con la falta de acceso a la energía. Mantenerte caliente, tener acceso a agua y comida, obtener atención médica en un hospital, todo eso está relacionado con el acceso a la energía.
Si hay un modelo fundamental, y me parecería lógico que la evolución fuese eficaz en ese sentido, y podemos alinearnos con ese modelo para crear nuevas tecnologías que solventen estos problemas, entonces vale la pena abrir la mente a estos temas que socialmente son tabú. Si las nuevas tecnologías energéticas se facilitasen libremente en todo el mundo, se produciría un cambio profundo que nos afectaría a todos y que se podría llevar a cabo en cualquier parte del planeta. Estas nuevas tecnologías supondrían el hallazgo más importante de la historia. Así que, teniendo en cuenta las posibilidades, decidí preguntar, ¿quién se beneficia al suprimir investigaciones científicas? ¿Quién posee el poder y la fortuna que se ven amenazados ante el acceso a una energía libre y limpia? ¿A quién le interesa establecer un mundo donde solo unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que apenas tienen nada? Como investigador independiente, seguí una de las normas básicas del periodismo de investigación. Si una historia no tiene sentido, investiga de dónde viene el dinero. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Así que en 2 temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. Para mí, al principio fue muy duro descubrir ese monopolio de poder.
pero sabía que era importante conocerlo, como cuando te diagnostican una enfermedad difícil pero tratable. Cuando quieres curarte, te ayuda a saber qué está causando la enfermedad y cómo funciona. Así que continué con mi investigación. Si el petróleo y la alimentación están controlados por las grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias? Cuando empecé a seguir la procedencia del dinero, empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todas las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo, fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Como la educación, la sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Por desgracia, por la manera en la que está diseñado el sistema sanitario, la educación médica está a cargo principalmente de compañías farmacéuticas. Así que tienen motivos para producir y vender el máximo número de medicamentos posible. Además, es una forma muy efectiva de hacer que los médicos ganen dinero, que las empresas farmacéuticas ganen dinero, que todo el sistema sanitario en general gane dinero. Pero a su vez, se perpetúan los problemas que se supone que tienen que solucionar. Los efectos secundarios incluyen náuseas, sequedad en la boca y estreñimiento. Reducción de leucocitos, lo que puede resultar muy peligroso. Efectos secundarios relacionados con el sexo, diarrea, náuseas e insomnio. Puede provocar un coma o la muerte. ¿Hasta dónde son capaces de llegar estos círculos para sacar beneficio? ¿Serían capaces de ocultar la cura de ciertas enfermedades de la misma manera que han acabado con la tecnología de la energía libre? Siento deciros que mi investigación me ha demostrado que la respuesta es sí, y un buen ejemplo y bien documentado es el caso del Dr. Royal Rife. En los años 20, el Dr. Rife inventó el microscopio más avanzado de su época. También desarrolló una nueva técnica llamada resonancia coordinativa, que aparentemente era capaz de destruir tumores cancerosos y también virus. En 1934, en las pruebas clínicas que se realizaron en la Universidad del Sur de California, el tratamiento de Rife se probó en 16 pacientes terminales de cáncer. En solo 3 meses, todos habían superado la enfermedad. Poco después, un laboratorio donde se probaba la tecnología de Rife se incendió y el caso se acabó archivando. Los esfuerzos de Maurice Fishbein, director de la revista de la Asociación Médica Estadounidense, consiguieron acabar con Rife y su brillante y prometedor trabajo cayó en el olvido. Fue muy difícil aceptar que alguien fuera capaz de boicotear la cura para ciertas enfermedades. En mi caso, el cáncer ha sido una enfermedad que han padecido numerosos miembros de mi familia. Descubrí que la cuestión de fondo son las patentes. Si una empresa farmacéutica puede patentar y obtener beneficios del tratamiento, especialmente un tratamiento que usemos constantemente, entonces lo harán viable. Si no, no volvemos nunca más a saber de él. Pero no solo impidieron el trabajo de Rife. René Caïs tenía una antigua fórmula india ojibwe que era efectiva. Harry Hoxsey y Max Gerson tenían remedios naturales que funcionaban. Pero si investigas un poco sobre ellos, la Asociación Médica Estadounidense los trata de charlatanes. Y por eso ha resultado tan útil seguir la procedencia del dinero, porque los mismos poderes que controlan la AME y sus investigaciones y fondos controlan también las empresas farmacéuticas. Así que hay un incentivo financiero multibillonario que se encarga de hacer desaparecer las curas que no se pueden patentar. El saber que existe la cura a ciertas enfermedades no ha disminuido la angustia que siento cada vez que pierdo a algún ser querido por culpa del cáncer, sino que he aprendido que puedo hacer algo realmente gratificante con el dolor. Y creo que si dirigimos el amor y la devoción que alguna vez hemos sentido por alguien que ha muerto,
o que morirá innecesariamente, a desarrollar y a obtener esas curas y facilitarlas a las personas que las necesitan, podremos vencer al cáncer y curarnos. Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero, me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa el 10%, es decir, $1.000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9.000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Los $9.000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9.000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos.
Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna. No porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. Catherine Austin Fitts es experta en este tema. Fue ayudante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George Bush Sr. y luego asesora de la administración de Clinton. Imaginemos el juego del Monopoly. Ahora quieres comprar el Paseo del Prado. Lo que puedo hacer continuamente es imprimir dinero, darme más y más dinero, disminuir el valor de tu moneda al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada. Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos, y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál es la relación adecuada, cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que el resto nos hundimos. Catherine hizo la prueba de comparar una economía sana con un toroide vibrante, equilibrado, que fluye libremente y que se autoenergiza, en contraposición con lo que está pasando actualmente en nuestra economía. Tenemos un sistema muy dinámico que intenta optimizarse, pero en el centro se entrelaza con una solitaria. La solitaria actúa en el cuerpo inyectando una sustancia química que hace que te apetezcan las sustancias que le resultan beneficiosas a ella y que para ti son perjudiciales. Tienes un parásito que te manipula y que se alimenta a costa del organismo. Vivimos en un sistema económico que imita a la solitaria, donde la élite financiera sería la tenia y se está alimentando de nosotros, y no les gusta que se descubran sus artimañas.
Después de que Catherine comenzase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo.